a seguir nuestro estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a completar, o mejor, vamos a ir avanzando en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Vamos a estudiar los versículos 13 hasta el 22. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 22. Voy a leer la santa palabra de Dios y pediremos al Señor para que nos ilumine, nos afirme con su palabra en esta mañana. Dice así la Escritura, inspirada por Dios. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu nos ayude a recordar que somos, aunque éramos indignos de tu perdón, tú nos has dado el gozo de la salvación y que necesitamos la comunión contigo para ser satisfechos, completos en un mundo de soledad. Te lo pedimos en su nombre, Cristo, nuestro Redentor y Rey. Amén. El título de este mensaje es: Jesús llama a pecadores. En Génesis capítulo 3, al comienzo de la Escritura, solo han pasado 2 capítulos mostrando lo que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, está mostrando, el origen del mundo. Pero inmediatamente en el capítulo 3 sucede una tragedia de la cual nosotros aún recibimos las consecuencias, y es el pecado. Sin embargo, al recordar lo que se perdió en Edén, ¿qué es lo más valioso que se perdió allí en ese huerto por el pecado? Algunos quizás podrían pensar que Adán y Eva perdieron sus posesiones, pero en realidad ellos estaban desnudos. Todo les pertenecía, no perdieron posesiones. Podríamos pensar que perdieron familia, pero en realidad ellos salieron juntos. No perdieron familia. No perdieron el éxito porque no había espectadores que los vieran. No perdieron cosas físicas, materiales. El pecado produjo una pérdida mayor, que es la comunión con Dios. Perdieron
el propósito para el cual fueron creados, que es disfrutar de Dios para siempre. No fuimos creados para ser máquinas de producir dinero. No fuimos creados para producir éxito, sino para deleitarnos para siempre y confiar en Dios, ser satisfechos en Dios para siempre. Esa es la razón de ser de nuestra existencia. Y por eso es que el Señor Jesús vino a restaurar la comunión, a darnos entrada a su reino para estar con Él para siempre. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a atraernos nuevamente a la comunión con Dios, a estar satisfechos en Él, a recobrar el gozo de la salvación. La salvación no es obtener simplemente una salida del infierno, un boleto de salida del infierno, sino recobrar el gozo de la comunión con Dios. Y ese es el mensaje, ese es el argumento que quiero transmitirles en esta mañana a través del texto que vamos a estudiar. Y es que Jesús llama a pecadores necesitados de su perdón, pero también necesitados de su comunión. Jesús llama a pecadores necesitados de su perdón y necesitados de su comunión. Y esos son los dos puntos del texto. Veremos de los versículos 13 al 17 cómo somos pecadores necesitados de su perdón, y de los versículos 18 al 22 somos pecadores necesitados de su comunión. En el versículo 13 que leíamos, dice que salió de nuevo el Señor a la orilla del mar y había una multitud que venía detrás de Él. Había multitudes, habían escuchado, como hemos estado estudiando los domingos anteriores, como multitudes iban detrás del Señor Jesús buscando una respuesta a sus necesidades físicas. Pero la prioridad del Señor era proclamar el evangelio de arrepentimiento y la confianza en Dios por medio de la fe en Él. Él está proclamando la prioridad del reino de Dios. No es sanar enfermedades, no es liberar endemoniados, no. La prioridad del reino es la proclamación del evangelio de Cristo. Y Él está enseñando. Hay multitudes, pero Él está quizás en un momento de descanso pasando por un lugar cerca en Galilea, a la orilla del mar de Galilea, del lago de Galilea, en Capernaum, y entonces ve a un hombre allí. Dice el versículo 14 que al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose este hombre, le siguió. La palabra sígueme es un verbo que en el idioma original está en imperativo. En otras palabras, el Señor no está diciendo, si quieres, sígueme, sino que Él está extendiendo un mandato poderoso que es irrevocable. Cuando el Señor llama a los pecadores, los llama a pesar de nuestra falta de voluntad de seguirlo. Es imperativo el llamado de Dios al arrepentimiento. Él está diciéndole a Leví que también es llamado Mateo. En realidad, Leví es el mismo publicano, recaudador de impuestos, que es Mateo el evangelista. Es decir, que Mateo, es decir, Leví, no solamente se levantó de esa mesa por un momento, sino que él siguió al Señor Jesucristo hasta la muerte. Porque el llamado sígueme no es simplemente a tener una relación temporal con Cristo, sino que es un llamado para estar con Él para siempre. Cuando el Señor dice sígueme, Él está diciendo sígueme para ser mi discípulo, sígueme para obedecerme,
sígueme para que sea tu maestro, sígueme para que solamente encuentres en mí satisfacción, sígueme porque yo voy a llevarte a una restauración eterna y a un perdón eterno. Ese llamado del Señor a Leví dice que levantándose, y Marcos nos dice que estaba sentado, no era simplemente porque estaba sentado físicamente, él estaba empoderado allí en ese trabajo de recaudar impuestos. Él estaba completamente descansado en esa labor. Pero cuando el versículo nos dice que él se levantó, significa que no solamente se levantó de esa silla, sino que se levantó de su mente, su corazón, sus pensamientos, todo lo que era Leví, es decir, Mateo, se levantó de esa postración en la cual él estaba, porque era prácticamente tratado como un paria espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque parece que Leví, cuando es invitado por el Señor Jesucristo a seguirle, él le sigue inmediatamente. Y él organiza una cena en su casa. Como publicano tenía todos los recursos para poder invitar no solamente a Jesús, sino a sus discípulos y a sus compañeros publicanos adinerados. Dice el versículo 15 que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores estaban allí, y recaudadores de impuestos y pecadores comiendo con Jesús. Y parece que había una clase que no gustaba de ver a Jesús con pecadores, como Leví, como Mateo. Él está celebrando, están comiendo allí en esa cena, pero dice que al ver los escribas de los fariseos, parece que no solamente los fariseos, había una especie de castas allí, algunos eran fariseos, pero otros eran escribas de los fariseos. Era una secta que se caracterizaba por creer que la ley debía agregarle otra serie de mandatos. Ellos cumplían la ley de tal manera que estaban tan aferrados a tradiciones que todo aquel que no cumpliera esas tradiciones que ellos mismos enseñaban a otros, los consideraban impuros. Entonces me imaginen la escena. Está el Señor Jesús recostado, las mesas del primer siglo no son como las mesas que conocemos, eran mesas bajas, entonces todo el mundo se acostaba de lado, se recostaba en el brazo izquierdo para comer, y entonces ellos están allí siendo testigos cómo Jesús está comiendo con un publicano, pero para ponerle más gasolina al incendio, no solamente está comiendo con Leví, con Mateo, sino también con todos sus amigos, compañeros de fechorías. ¿Cuál era el pecado más grande de los publicanos? Pues era traicionar a su propio pueblo. Los publicanos eran contratados por el Imperio Romano para recaudar los impuestos. Ellos se ubicaban en lugares estratégicos del imperio para poder quizás hacer una especie de peajes en el paso de los puentes. Y como esto era un lugar próspero de la pesca, pues los pescadores tenían que dar también un tributo a Roma. Sin embargo, los romanos no ejercían esa labor, sino que contrataban a los israelitas que quisieran sacar su sueldo de poder empobrecer a su propio pueblo. Es como si viéramos a los más corruptos que se enriquecen del dolor ajeno comiendo con Jesús. Sin embargo, el Señor no está participando de sus pecados,
sino que Él está acompañando a Leví en la invitación para que otros pecadores conozcan la salvación. Dice el versículo 15 al final, había muchos de ellos que le seguían, que seguían a Jesús. Entonces esta escena que para nosotros puede ser normal, para los fariseos, los escribas de los fariseos, era algo escandaloso. Comer con impuros, comer con pecadores que no, los pecadores eran aquellos que no eran los publicanos, sino todos aquellos que no seguían la rigurosidad de los ritos fariseos. Ellos se lavaban las manos antes de comer meticulosamente para no ser impuros. Y es interesante cómo R.C. Sproul, por ejemplo, al comentar de este pasaje, él dice que los fariseos y los publicanos estaban en una rivalidad. ¿Por qué? Porque las impurezas de los fariseos impedían que ellos tuvieran comunión unos con otros. El deseo de los fariseos, el estupor de los fariseos, lo concretan con una pregunta. Versículo 16. ¿Por qué Él, es decir Jesús, come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué Él, diciendo que es un rabí, diciendo que es un santo, que es un perfecto mediador, el Hijo de Dios, cómo es que viene a untarse y a estar con pecadores impuros? Y la respuesta la da el Señor Jesucristo a estos hombres. Ellos se acercan a los discípulos, pero ellos no se dirigen directamente al Señor Jesucristo, sino que se dirigen a sus discípulos. Pero el Señor es quien responde en el versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, el Señor les está aclarando, no les está diciendo a ellos que son sanos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban a Cristo, pero no lo admitían. Ellos estaban contentos con su religiosidad. Para ellos, la entrada al reino de Dios eran sus ritos, su religiosidad. La dureza de sus corazones era tal que ellos pensaban que sus ritos externos eran suficientemente útiles para impactar a Dios. Sin embargo, no solamente están enfermos los publicanos que necesitan a Cristo, que necesitan celebrar el perdón de Cristo, sino también los religiosos están enfermos por su religiosidad. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús invita a ser sus discípulos solamente a aquellos que reconocen su pecado, que reconocen su enemistad contra Dios, que reconocen que sus obras, su religiosidad externa, necesitan a Cristo, que no es suficiente simplemente con guardar los ritos. El Señor llama a todos aquellos que están necesitados de perdón, como Leví, como este publicano que respondió al llamado de Cristo.
Él no está llamando a aquellos que se sienten sanos, es decir, que se sienten justos. Generalmente cuando uno le dice a alguien que es un pecador, generalmente dice, yo no he matado a nadie. Yo pago mis impuestos, soy buen esposo. Yo lo único que hago es hacer el bien. La gente se siente bien consigo misma. La gente no se siente mala. Solamente dice que son malos los que están presos, los violentos. Pero esta humanidad se siente bien consigo mismo. Pero hay otra clase de personas que también se sienten bien consigo mismos y son los religiosos. Mucha gente está contenta con su religiosidad, mucha gente está contenta con la manera en que está tratando de asombrar a Dios. Mucha gente está contenta simplemente con regalarle una hora, no un minuto, por ahí se habla de un minuto para Dios, pero hay gente que se consuela simplemente con una hora dedicada cada semana a Dios. Pero el problema es sentir que sus conciencias son apaciguadas por un acto de religiosidad. Podemos llegar a pensar que leer un versículo por cumplirle a Dios calme nuestras conciencias y sentirnos sanos. Podemos llegar a pensar que una oración por los alimentos, cada vez que nos acordamos de Jesús, es suficiente para impactar a Dios. Podemos llegar a apaciguar nuestras conciencias pensando que abrir de vez en cuando nuestras Biblias empolvadas o prender nuestros celulares en una app bíblica es suficiente y sentirnos bien. Sin embargo, eso me lleva al segundo punto. No solamente los pecadores necesitamos el perdón, sino que afanosamente necesitamos la comunión con Cristo. Entonces, no solamente somos pecadores necesitados del perdón, sino que somos pecadores necesitados de la comunión con Cristo. No sé, cuando hablo de comunión, ustedes, ¿a qué se les viene a la mente? Pero la comunión es estar con Él. Tener comunión con Jesús no es decir su nombre, simplemente. Es estar necesitados de Él. Es tener satisfacción en Él. Es buscar su rostro. Es obedecerle a Él. Es estar siguiéndole como un discípulo. Y entonces en el versículo 18, los discípulos de Juan y los fariseos ya se arma una coalición. Parece que los discípulos de Juan, es probable que Juan esté encarcelado y sus discípulos están unidos a los fariseos lamentándose porque su líder está preso. Los fariseos dice que estaban ayunando. Los fariseos dependían de sus prácticas religiosas como el ayuno. En realidad el ayuno, según algunos estudiosos, era solamente mandado una sola vez al año, como una obligación, el día de la expiación. Todos debían ayunar, abstenerse de comer. Pero ellos lo practicaban como un ritual 2 veces por semana, los fariseos. O sea, y ellos no ayunaban en privado. No, lo hacían públicamente, mostrando las caras lavadas, casi que si pudieran ponerse un letrero, estoy en modo ayuno, lo harían. Si ellos pudieran estar en este siglo, entonces estarían con el teléfono celular contestando llamadas. Ay, discúlpame, es que estoy en ayuno, mostrando una piedad.
para que todos supieran que estaban de luto. Ahora, el ayuno era considerado, o más bien, todo lo que estaba asociado al ayuno, a este ritual, era de tristeza, era de lamento. Abstenerse de comida, entonces acompañaba una melancolía, como si estuvieran tristes, cabizbajos. Eso es lo que representaba el ayuno para ellos. Y ellos quieren que los discípulos de Jesús hagan lo que ellos hacen. Estén cabizbajos, no coman, no disfruten, sino que tuvieran una actitud melancólica al andar con Jesús. Pero Él les da la respuesta en el versículo 19 con una pregunta. Ellos preguntan por qué tus discípulos no ayunan, los fariseos, pero Él les dice, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. En otras palabras, Él les está refiriendo una simbología con el matrimonio del primer siglo de los judíos. Las bodas generalmente duran un día por tema de gastos, las bodas en nuestro tiempo, pero las bodas judías duraban una semana. Y los amigos del novio se encargaban de todas esas festividades, de aportar la comida, el vino, de alistar, o sea, era como un ambiente de fiesta cada vez que había una boda. Y es como el Señor les dice, ¿cómo es posible que en una boda ustedes estén en ayuno? No tiene sentido, porque es un tiempo de celebración, es un tiempo de fiesta, es un tiempo de deleite. Ahora, el Señor usa este símbolo del novio porque en el Antiguo Testamento Israel es comparada como la novia de Dios, como la esposa de Dios. Dios, Yahweh, es el novio de Israel. O sea, es como si el Señor cuidara de Israel, de su pueblo, como una esposa. Pero en el Nuevo Testamento, la esposa es la iglesia y el novio es Jesús. Por lo tanto, Él está diciendo, si el rey está aquí, si el novio está aquí con sus discípulos, ¿cómo pueden lamentarse si yo estoy entre ellos? Ellos no tienen que ayunar porque tienen que celebrar que Jesucristo, que yo, el Hijo de Dios, estoy con ellos. No tienen que estar con actitudes melancólicas, con actitudes tristes, porque yo, el novio, estoy entre ellos. En Apocalipsis al final vemos cómo la esposa se prepara para el encuentro con Cristo, la iglesia, como una novia ataviada. Y por eso nosotros, el Señor Jesucristo nos trata también como su novia. ¿Por qué? Porque Él no nos conquistó por ser los mejores, los más esbeltos. Él nos limpia primero y luego nos viste de justicia para desposarse con nosotros. Él nos limpia, nos restaura para amarnos porque nos ha amado antes de que nosotros dijéramos sí a Él. Nos ha cuidado y nos sigue limpiando, nos sigue santificando para que un día nos encontremos para siempre con Él. Por lo tanto, Él les dice solamente en un momento el novio será quitado y entonces ayunarán, versículo 20. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán aquel día. Él está por primera vez anunciando que Él tendría que ser quitado violentamente para ir a la cruz. Es el momento en que los discípulos estarían solos y entonces se entristecerían
Entonces se lamentarían al ver a su maestro colgado en la cruz, al ver las heridas, injustamente apresado, injustamente traspasado. Ellos entonces estarían de luto, pero solo por un momento, porque Él resucitaría de entre los muertos para vencer la muerte. El punto central del Señor Jesucristo es que si Él está en comunión con sus discípulos, entonces es tiempo de gozo. La llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios, el reino de Dios, produce gozo en las vidas de aquellos que son perdonados. La ritualidad, la religiosidad es dejada a un lado. La manera de pensar y de acercarnos a Dios tiene que ser transformada por medio del Evangelio. Y para demostrarlo el Señor usa dos símbolos o dos metáforas. Primero nos habla de un paño de remiendo nuevo en un vestido viejo. Los vestidos viejos se encogía la tela y entonces si estaban rotos, poner un paño nuevo, cuando este paño nuevo se encogiera, rompería, rasgaría y ya no serviría para nada. O sea, hacía peor la rotura. Es lo que nos dice el versículo 21. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y produce una rotura peor. Pero para hablar de la manera en que ellos debían entender el reino de Dios, la llegada del Rey, la justicia de Dios, les da otro ejemplo. Versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre. Los odres viejos eran hechos, o más bien todos los odres eran hechos con pieles de animales. Entonces, cuando les ponían vino nuevo, al fermentarse producía unos gases que estiraban esos odres, donde depositaban el vino. Entonces, si era un odre viejo, ya se había estirado lo suficiente. Si le ponían vino nuevo, significaba que esos vapores de la fermentación iban a llegar al límite, que iban a destruir los odres viejos, porque ya no podían estirarse más. O sea, se perdería el vino y el odre. No podemos entender el reino de Dios si somos odres viejos. No podemos valorar la comunión con Cristo siendo odres viejos. Porque cuando el vino de Dios venga, más bien nos va a destruir. Y ahora, es muy importante porque donde nos convertimos en odres nuevos, comienza no solamente con asimilar el Evangelio, sino aprender el Evangelio, sino con meditar profundamente en el Evangelio, las implicaciones del Evangelio. Necesitamos transformar nuestra mente. Tenemos que ser transformados en nuestra manera de vernos a nosotros y de ver a Dios. Porque si nos enseñaron en algún momento, bajo el contexto de la religión tradicional, o bajo el contexto de otras doctrinas, que nosotros podemos impresionar a Dios con actos religiosos, entre ellos el ayuno, o si creemos que tenemos que tener caras largas y aburridas. Había una canción que decía flaco, eroso, cansado y sin ilusiones. Eso describe a muchos cristianos, porque creen que venir a Cristo es que les privaron de los placeres que antes disfrutaban. Le tienen envidia a los pecadores porque dicen ellos sí son felices, pero bueno, a nosotros nos toca llorar
Imagínense esa madrugada, domingo a domingo, pobres hombres, pobres mujeres, en vez de quedarse durmiendo viendo Netflix. A veces como cristianos necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar. Si vemos la vida cristiana, así somos odres viejos. No estamos preparados para el vino nuevo. Si pensamos que leer la palabra de Dios es un acto aburrido y no nos asombramos con la brillantez de la gloria de Dios y no somos alimentados por Él, por esta palabra, probablemente somos odres viejos. Si la oración la vemos como un acto litúrgico y estamos pendientes del reloj, si no somos capaces ni siquiera de estar 5 minutos en oración, disfrutando de la comunión con Dios, necesitamos ser transformados por el Espíritu de Dios. Si no entendemos que aquellos que nos rodean necesitan afanosamente ser perdonados, no necesitan ser envidiados por nosotros, porque la pasan bien. No. Ellos deberían vernos a nosotros totalmente satisfechos en Cristo, gozosos en Cristo, aún en las dificultades, aún en el dolor, aún en la necesidad, aunque las circunstancias nos estrechen, deberíamos darles el testimonio de que no estamos en ayuno, sino que estamos en el gozo de Cristo. Que no nos estamos lamentando por nuestras situaciones, que no nos estamos quejando con los incrédulos. Hoy comienza un nuevo gobierno y necesitamos mostrarles que nuestro Mesías no es ese Señor. Que nuestro Mesías ya vino y es Cristo para siempre. Que nuestro Rey gobierna sobre el cielo, sobre la tierra, y que cada hora de nuestras vidas, cada circunstancia está diseñada por Dios para hacernos crecer a la imagen y a la estatura de Cristo. Aún gobiernos ateos nos ayudarán a meditar en Él. Para ser odres nuevos necesitamos un corazón nuevo. Para ser odres nuevos necesitamos la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y eso ya lo logró Cristo en la cruz. Para renovar nuestra mente, para renovar nuestra manera de pensar. No solamente para pensar que yo voy a seguir a Cristo de manera individual, sino que necesito la iglesia, que nos necesitamos como iglesia, que nos necesitamos como miembros, que no venimos a la iglesia únicamente para cumplir un acto religioso, sino para encontrarme con mis hermanos, para celebrar juntos la gracia de Cristo, para celebrar la Santa Cena, para celebrar con mis hermanos que también no eran publicanos, pero éramos pecadores. Pero Cristo nos limpió con su sangre. Solo cuando la magnitud, la extensión de la gracia de Cristo, solo cuando imaginamos de dónde nos sacó el Señor de un hoyo profundo de ingratitud, de injusticia, solo cuando entendemos la profundidad de la distancia que teníamos de Dios, podremos valorar el perdón. Solo cuando entendemos que nuestra satisfacción se encuentra en la comunión con Cristo y que lo busco a través de la Escritura, en mi Biblia, que me consuelo en la esperanza que Él me da a través de la Escritura y la oración, la devoción, el amar a mis hermanos, el poder saber que no estoy solo en esta carrera, entonces valoraremos la comunión con Cristo. Pero necesitamos pedirle a Él que abra los ojos de nuestro entendimiento, como orábamos el miércoles pasado.
Que el Señor despierte nuestra mente, que no consumamos, no estemos todo el tiempo recibiendo la influencia del mundo. Durar 12 horas influenciado por el mundo y 1 minuto para Dios. Eso no producirá una nueva mente. Necesitamos sumergirnos en Cristo. Padre, te doy gracias porque nos das este privilegio tan maravilloso de poder recordar tu sacrificio, tu muerte. Bendice estos alimentos, bendice este pan, bendice este vino para que traiga fortaleza, vigor, ánimo y que nos ayude a recordar que tu palabra es cierta y que tú nos has dado comunión perfecta y satisfacción solamente por el perdón que nos has dado en Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.